Hola, hola, espero que estés muy bien. Gracias por acompañarme una vez más en una sola palabra. Hoy domingo no pude grabar para el día sábado por temas de agenda personal. El calor está insoportable en Europa. Les pido disculpas si me ven un poquito patente, pero bueno, son cosas que pasan en producción cuando es endógena, ¿vale? Cuando es en casa. Les prometo que los próximos minutos los van a atesorar. ¿Por qué? Porque voy a hablar con una mujer a la que amo. No hay otra forma de describir lo que siento por ella. Siento admiración, respeto, cariño. Me parece que es súper brillante, bella y maravillosa. Con la psicóloga Lorena Gil, además periodista, compartimos una etapa muy bonita de nuestras vidas juntos y aceptó esta invitación para hablar de un tema que a todos nos toca y que a mí en lo personal me toca profundamente porque he atravesado ese valle de sombras. Les hablo de algo que está allí, como la pandemia, el COVID, como la crisis económica, como la guerra de Rusia y Ucrania, y que tal vez lo tenemos más cerca, pero lo vemos más de lejos. Vamos a hablar de la depresión. ¿Qué es? ¿Es lo mismo estar deprimido que sentirse triste? ¿Cómo la identifico? ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde acudir? ¿Cómo hago si alguien cerca de mí la tiene y quiero ayudarlo, pero no quiero irme por ese barranco? De eso voy a estar hablando en los próximos minutos con mi invitada. Así comienza Una Sola Palabra. ¿Cómo tener paz en un mundo tan loco? Todo el mundo está librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. A todos nosotros nos preocupa algo. No conozco a ninguna persona, ni al que parezca que es más feliz, que todo le va fenomenal, que no haya algo que le preocupe. Hay momentos en la vida que esas batallas son terribles. La muerte de un familiar, una enfermedad, problemas económicos, algo realmente gordo. Pero el día a día son siempre pequeñas batallas que nos van impidiendo ser felices, o eso que llamamos felicidad. Mantener la paz y la calma consiste en poder aprender a disfrutar de las cosas buenas que tiene cada día y desconectar del bullicio, del hiperactivismo, del no parar de hacer, para conectar con nuestro interior, para conectar con alguien especial, lo que yo llamo las personas vitamina, reírnos, la naturaleza, la música, y en esos momentos que fluyan esos pensamientos tóxicos, que fluyan esas cosas que nos preocupan y podamos aprender a respirar para conectar con la esencia y con lo bello de cada día. Bueno, ahí está tocando la pantalla. ¿Por qué? Porque tiene desviaciones profesionales. Es periodista, la conocí en un canal de televisión. Es una parte importantísima de mi vida y además me ha ayudado mucho en este proceso del que vamos a hablar el día de hoy. Lorena Gil, psicóloga ahora. Lorena, bienvenida a Una Sola Palabra. Gracias, Jordán. Gracias por invitarme. Gracias a ti por participar. Mira, te contaba que esta semana me tocó ir a una ciudad de España que me enamoró, ¿no? Era como el sueño perfecto, una playa, una montaña, una cosa, un sol, una brisa fresca. Y viví como un proceso de introspección y vi a mucha gente como ensimismada, como triste, como deprimida y dije, bueno, no tengo tema, estoy apurado, no sé qué. Y este además es un tema que a mí me preocupa sobre todo después de la pandemia, el tema de la depresión. Y como sé que eres especialista en comportamiento y en psicología clínica, quería hablar de eso contigo. Lo primero que te quiero preguntar es, hay estadísticas, pero ¿estamos tristes, estamos deprimidos o estamos distraídos, como dice Facundo Cabral? Bueno, yo creo que meternos a todos en un mismo paquete y decir que todos estamos o distraídos, o melancólicos, o tristes, o depresivos, es querer abordar demasiado, ¿no? Creo que sería bueno comenzar por allí. ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza, que es natural, que es una emoción que viene más bien a formar parte de nuestros mecanismos de adaptación, y la depresión, que ya se convierte pues en una enfermedad, en un trastorno psicológico? Mira, una de las primeras diferencias que podemos destacar entre la tristeza y la depresión es que la tristeza, usualmente la persona es capaz, en la tristeza la persona es capaz de identificar de dónde viene esa tristeza o por qué está triste.
Es decir, se identifica la pérdida. Usualmente corresponde a una pérdida, a un cambio, a algo que el sujeto tenía, que era parte de su personalidad o de su yo o de su circunstancia, de su entorno, y se pierde. En este caso podemos encontrar la tristeza por duelo, la tristeza cuando enfrentas una situación estresante en tu vida, tú logras identificar qué ocurre. En la depresión muchas veces la tristeza se presenta y no sabemos de dónde viene. En la depresión es mucho más difícil o mucho más laborioso para el sujeto identificar exactamente qué es, de dónde proviene esa tristeza, que es incontrolable y que incluso digamos, le impide desarrollar las actividades que comúnmente desarrollaba. Eso es como, te me fuiste como al principio de lo que debía ser, como el concepto de depresión. Es algo que te inmoviliza, que te congela. Yo alguna vez tuve una crisis de pánico y no sabía qué me pasaba y no entendía. Claro, después entendí que era una crisis de pánico, pero ¿cuál es el concepto? Porque de hecho es una de las preguntas que nos hicieron en redes sociales esta mañana. Preguntarle a la psicóloga, más allá de lo evidente, que creo que es la tristeza, ¿no? El desánimo y tal, ¿cuáles son los síntomas para yo saber si tengo un capítulo de depresión o tengo otra cosa? ¿Cuál es el concepto de depresión, Lorena? Sí, ¿Cómo lo fíjate. identifico si lo tengo? Mira, bueno, podemos hablar de la visión química, ¿no? La visión clínica y médica de la depresión. Para la medicina, la depresión es un desorden químico del organismo. Por eso los psiquiatras recetan antidepresivos, intervienen químicamente en la conducta humana. Para los psicólogos, la depresión se puede ver de diferentes maneras. Por ejemplo, desde el punto de vista cognitivo-conductual, la depresión es un desajuste que podemos arreglar o que podemos reajustar trabajando los pensamientos y las conductas de la persona que padece la depresión. Pero luego hay una visión quizás un poco más compleja, más profunda, que es la visión psicodinámica, que ya allí hablamos de estructuras fundamentales de nuestra psiquis, como es el yo, el ello y el superyo. Y en la depresión vemos que el yo ha perdido algo. Nuestra estructura central, que es el yo, ha perdido algo. Y al perderlo, ese yo se identificaba con este objeto, cosa, circunstancia, persona. Esto estaba integrado a nuestra personalidad. Por alguna razón lo perdemos y entonces nos cuesta mucho redefinirnos, volver a saber quiénes somos, volver a encontrar la felicidad que nos genera el equilibrio. Cuando mi yo, mi super yo y mi ello, cuando mi yo logra equilibrar estas tres estructuras, podemos hablar de seres humanos sanos. Ya te me pusiste profunda, así, no llevo ni un palo. Pregunta. No llevo ni un palo de orujo. ¿Tú estás tomando, Lorena? Brinda conmigo, por favor. No. En este programa la gente brinda, ¿no? No brinda. Agüita. 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 Estoy tomando licor de orujo de Galicia. Ya va, vamos a meterle freno allá a la cosa porque este programa, además cuando lo puse hubo mucha gente que me escribió. Mira, yo te puedo dar mi definición. Explícame eso del yo, super yo, el eteryo. ¿Ah? Mi definición personal de la depresión, mucho más sencilla, alejada de las teorías y de lo que dicen los libros. Para mí la depresión es la desconexión. Es cuando imaginemos que estamos cruzando un puente colgante, que usualmente las depresiones ocurren en momentos de cambio en nuestra vida, en las fases del desarrollo. Seguramente has escuchado hablar de la crisis de los 20, la crisis de los 30, de los 40, la crisis de la adolescencia. Son momentos de cambio. Etapas que vamos cambiando, pasando de una etapa a otra. En estas etapas, supongamos que vamos cruzando un puente colgante y este puente colgante se cae y nos agarramos de un hilito. Vamos a agarrarnos de un hilito. Tratamos de estar conectados, pero por supuesto que es mucho más difícil llegar al lugar al que queremos llegar agarrados solos de este hilo. Por eso para mí la depresión finalmente es la desconexión. Se nos rompe el puente que nos iba a hacer pasar, a hacer llegar rápido a nuestro destino. Entonces comenzamos, digamos, a buscar de dónde me agarro. A veces no encontramos de dónde agarrar. Cuando se produce esa desconexión, allí hay una depresión. Entonces, ¿cómo salimos de la depresión? Bueno, buscando conectarnos, buscando más cablecitos que nos permitan llegar a ese otro lugar, a esa otra etapa de nuestra vida, donde seguramente encontraremos pruebas.
Ahora, te me ¿Qué fuiste por la piensas? tangente. Lo del yo, el super yo y el otro yo no lo entendí. Vamos a ponerlo. Así como hiciste, está muy buena esa definición del cablecito. Ayúdame a definirle a la gente que nos va a ver. Eso del yo, el super yo, el mega yo, el ultra yo, que no entendí nada. Es muy sencillo, es muy sencillo. Son las estructuras fundamentales psíquicas, las definió Freud. Y mira, para que lo entendamos todos, el super yo es la estructura que nos regula. Es todo aquello que tenemos en nuestra mente que tiene que ver con las reglas, con los límites, con las exigencias que nos hacemos a nosotros mismos. Digamos, cuando eres un bebé y tu mamá te dice, ya no te voy a amamantar más, ya no vas a comer más, has comido mucho o no puedes dormir tanto o qué sé yo, allí se van formando las primeras estructuras superyoicas, las primeras estructuras que el sujeto interpreta como el poder, lo que lo regula, lo que lo controla. Luego está otra estructura que es mucho más divertida y que es innata en nosotros, es el ello. El ello es el principio del placer. El ello es eso que nos invita a disfrutar de la vida, a satisfacer nuestros deseos. El ello es la manera más fácil de entenderlo, es el impulso de un recién nacido buscando el seno materno. Eso es la primera manifestación del ello. El ello siempre nos va a impulsar a satisfacer nuestras necesidades. Y el ello viene con nosotros innato. Luego, en la medida en la que vamos creciendo, alrededor de la adolescencia, quizás por allá a los 25 años, llega la estructura definitiva, que es el yo. El yo se va a formar tomando de un lado y del otro. El yo trata de equilibrar el super yo, que es todo esto que nos regula, que nos restringe, ¿sí? Que nos reprime de alguna manera, y el ello, que es todo aquello que nos desata, que queremos satisfacer. El rol del yo es equilibrar estos dos impulsos, estas dos pulsiones, en palabras de Freud. Entonces, cuando nosotros caemos en una depresión, el yo se siente incapaz de equilibrar, el yo se desajusta. Pero bueno, eso desde un punto de vista psicodinámico, como te digo, la psicodinamia es la corriente del psicoanálisis que es mucho más profunda, a veces en psicoterapia pues es el camino más largo, pero es muy útil cuando se quiere entender por qué yo me siento así. Ahora, es posible que, a ver, yo siento que he pasado por depresiones, tristezas y cosas, ¿no? Y a veces me pasa que yo creo que tengo un trastorno bipolar o algo así, porque a veces estoy como muy arriba y me pasa cualquier cosa y me voy al fondo así que me quiero morir y después como que me pasa un pájaro y lo veo y me subo, o sea, no sé, o soy muy flexible o muy, muy resiliente o estoy muy loco, en realidad no sé qué me pasa. Eh, pero es posible, Lorena, que yo me despierte una mañana y me sienta deprimido, cuando la noche anterior no me pasó nada. O sea, ¿cómo alguien lo puede identificar como una alerta? También era una de las preguntas que hacían en Instagram. ¿Cómo Sí, mira, identifico que me si es pasa algo algo que no es frecuente, normal? si es algo frecuente, si es sostenido en el tiempo, lo más sano, lo más recomendable es consultar a un psicólogo, a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque cuando se va a determinar que hay un trastorno, que hay una patología, analizando la historia de vida, comprendiendo a ver si esta tristeza que tú identificas al despertar tiene una razón de ser, porque recordemos, hay otra manera de ver la depresión endógena y la exógena. La endógena es esa depresión que tú dices que viene de la nada, que de repente te despertaste y estabas triste y no sabes por qué y no hay ningún factor externo que lo pueda explicar. Es una depresión endógena. En este caso, las depresiones endógenas usualmente son tratadas por psiquiatras. ¿Por qué? Porque se interviene en ellas químicamente con antidepresivos. Pero la depresión exógena es la depresión que se genera por factores exteriores. Viviste un terremoto, una catástrofe, una crisis económica política, una ruptura de pareja, tuviste una discusión con tu hijo, con tu hija, entonces tienes, digamos, algún factor, alguna motivación que justifique esa tristeza. Si las tengo todas, tengo, tengo un álbum completo. Tienes el El bingo. terremoto de Haití, la crisis política, la ruptura de pareja. Ok.
A ver. Hay otra cosa, fíjate que todos esos episodios de la vida vividos, ¿no? Que a veces no se elaboran, ¿a qué llamamos nosotros elaborar? A entender qué vivimos, qué sentimos, qué pensamos, cuánto nos impactó, si nos impactó o no nos impactó, en qué sentido vivimos cada situación. Cuando eso no se elabora, usualmente lo vamos arrastrando, porque las emociones no se desechan, las emociones siempre están allí. Bueno, no las emociones, digamos, son pasajeras, pero las emociones van generando estados de ánimo y van generando como una atmósfera interna que es lo que finalmente va dando forma a estos trastornos que podemos mencionar: depresión, bipolaridad, y algunos otros trastornos de la personalidad límite, por ejemplo. ¿Qué es una personalidad límite? ¿Cómo es? Mira, es uno de los trastornos más Que la frecuentes de la tuya. personalidad. ¿Cómo es? La Explícame eso. personalidad, no sé si recuerdas el caso el actor de Piratas del Caribe, Johnny Depp. Sí, Ajá. sí, con su esposa. Ujú. Ella, bueno, se le caracterizó, la psicóloga que declaró en el juicio, consideró que ella tenía un trastorno límite de la personalidad. La persona con trastorno límite de la personalidad va a tender a ciclar, va a ir de un límite al otro, va a ir de un extremo al otro, va a vivir, digamos, emociones muy extremas, va a buscar los excesos, va a querer mantener a las personas siempre cerca de sí mismo, de él o de ella, pero en esta búsqueda de querer compañía, de querer cobijo, tiende a generar que estas personas se alejen. ¿Por qué? Porque el gran miedo de la persona con un trastorno límite de la personalidad es el abandono. Y bueno, al final termina siendo una profecía autocumplida, ¿no? Porque tienen tanto miedo de ser abandonados que terminan generando el abandono. Qué fuerte eso. Qué fuerte. Oye, eres buena, vale. Eras buena periodista, pero psicóloga eres muy, muy buena. A ver, entiendo, Yo creo que tú eres mejor periodista que yo. entiendo, gracias. Que gracias a mi productor, porque Gabriel hoy me abandonó, a ChatGPT, que la depresión, creo que tú lo decías también, pero me parece como interesante eso, tiene como, o puede ser originada por factores genéticos, de hecho hasta alimenticios, ¿no? Hay como factores de riesgo, Lorena, hay cosas que nos pueden llevar a sentirnos o a ponernos al Mira, borde de yo una no, depresión. sí, sí, yo no diría factores genéticos como tal, porque no hay un gen depresivo, Ok, como en el caso del síndrome de Down, por ejemplo, que es una enfermedad genética. Pero en la depresión lo que podemos encontrar son las redes neuronales. Es decir, si tú creces en un entorno o junto a una madre o a un cuidador principal que está deprimido y comienzas a ver la conducta y el pensamiento de una persona depresiva como algo natural, es muy probable que tú aprendas a ser y a estar en el mundo como una persona deprimida, con el comportamiento de una persona deprimida. Por eso yo en consulta siempre le digo a las madres que el primer deber de cualquier madre es ser feliz. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque cuando la madre es feliz, y digo la madre porque usualmente es la figura que está más cerca del hijo, pero con madre puedo hablar del cuidador principal, sea padre, sea tío, sea abuelo, sea abuela, lo que sea. El rol o la primera misión de cualquier cuidador de un niño es ser feliz. ¿Para qué? Para enseñarle a través del modelaje, a través del ejemplo, la felicidad a ese ser humano que está en formación. Porque así aprendemos viendo, aprendemos sintiendo. Entonces yo no diría que hay factores genéticos que predeterminen la depresión, pero sí hay factores de comportamiento, hay factores de modelaje. El modelaje es aprendiendo, o sea, vemos o aprendemos lo que vemos. por ejemplo, ahora que me tocas ese tema, yo siempre digo, no voy a ser autobiográfico en el podcast, pero no termina Pero siendo. siempre lo eres. Gracias. Eh, Mi mamá es Lupita Ferrer. O sea, yo no digo que mi mamá viva deprimida, pero mi mamá es un ser que vive regocijándose en la tristeza. Yo tengo muchos años tratando de, a través de Buda y de no sé qué, diciéndole que salga de ahí, pero no sale de ahí. Entonces, no sé cuál, el modelaje puede haberme afectado ahora que lo pienso así, ¿no?
Ojo, que yo no me Puede considero un ser, tipo pues depresivo. A veces estoy triste y tal, y me voy como al fondo, pero con esa misma velocidad salgo. Pero puede haber algo de eso allí, ¿cierto? Puede todo ser. lo mismo. ¿Cómo? Pero por supuesto que hay un modelaje, por supuesto que hay un modelaje, porque nosotros aprendemos a solucionar y a enfrentar la vida según lo que vamos viendo a través de nuestro desarrollo. Vale. Vamos a hacer una En pausa. Ya esto me Venezuela, avisó que... Vamos a hacer una pausita, que esto ya me avisó que nos quedan 10 minutos y no quiero que nos falle la cosa. Y cuando volvamos de tomarnos un café tú y yo, vamos a leer las preguntas que nos hicieron en Instagram. ¿Te parece? Y las vamos respondiendo. ¿ok? You can overcome many very difficult things in life. The only thing you cannot ever overcome is your own death. You can overcome anything except your own death. Anything else will pass. And when you're in the middle of it, it sometimes seems like it won't pass, like your life is over. Every single one of those of us have gone through that, and it does. Even like heartbreaks, you think, oh, I'll never get up from this one, and it passes, and you fall in love with someone else. And there's always choices. There's always choices. There's always a place to go. The fact that you don't see them doesn't mean they're not there, and you have to have faith that they will come, but only if you change yourself, you will be able to see them. Lore, ese video de Salma Hayek me decías que ya lo habías visto, ¿ya? Y yo no quiero quedarme en algo que yo siento que está muy de moda, que es el coaching y tal, y la motivación, y el hacer muchas cosas como para no pensar y que no te deprimas, ¿no? Yo creo que tal vez el camino no es por ahí, pero dice muchas cosas interesantes. ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo se puede salir de un estado depresivo? Bueno, a mí me encanta este mensaje que da Salma Hayek y me recuerda a un caso que tuve hace algún tiempo ya de una muchacha deprimida y yo le decía, ¿sabes qué pasa? Que cuando nos estamos ahogando, para intentar explicarle la necesidad de que ella accionara y pusiera en práctica algunas dinámicas que habíamos establecido para su vida, yo le decía, imagina que te estás ahogando. Si tú estás en el medio del mar ahogándote y te quedas totalmente inmóvil, nadie se va a dar cuenta de que te estás ahogando. Y es muy probable que te mueras mucho más rápido, ¿no? Que te quedes sin oxígeno, que te desmayes, que pierdas la conciencia, que te desconectes por completo. Si tú comienzas a buscar ayuda, si comienzas a nadar, si haces ruido, si comienzas a patalear, alguien te va a ver y seguramente alguien te va a ayudar. Entonces, cuando nos sentimos, digamos, cuando estamos viviendo quizás por primera vez un episodio depresivo, lo más recomendable es moverse, hacer algo, aunque cueste, aunque te pesen los músculos, aunque sea un fastidio levantarse de la cama, tú levántate, porque piensa en esa imagen, tienes que nadar, no te puedes detener. Si te quedas inmóvil, estás facilitando la desconexión. La vida es movimiento, la vida es movernos, tenemos que movernos. Por supuesto que te hablo de episodios depresivos leves. Cuando el episodio depresivo es muy fuerte, lo más recomendable es acudir al psiquiatra para que intervenga químicamente. ¿Cómo sé cuándo es fuerte y cómo sé cuándo es débil como persona? Bueno, mira, una recomendación básica es cuando hay ideas suicidas, se recomienda una referencia a psiquiatría para evitar un posible suicidio. Creo que es una palabra que no hemos mencionado, pero que finalmente es uno de los grandes temores de la depresión. Yo creo que por Cuando la YouTube le voy a idea de tener, que le voy a acabar tener con que meter nuestra... un pito para que pase, creo. Porque creo ¿Perdón? que es tan delicado el tema del suicidio, que creo que tengo que ponerle un pito, porque además ese es el problema, ¿no? Hay unas estadísticas terribles, 240 millones, si mi memoria no me falla, de personas están clínicamente diagnosticadas con depresión, pero no se puede decir esa palabra en ninguna parte. Por ejemplo, en YouTube. No, fíjate que eso ha cambiado mucho justamente porque comenzamos quizás las redes, nos ayudan pues a tener más información día a día y creo que lo hago con toda la responsabilidad por ser psicóloga. De hecho, es el psicólogo con quien cualquier persona que esté pensando o haya pensado en quitarse la vida, debe hablar. El psicólogo está en la obligación de enfrentar el tema del suicidio. A veces a los psicólogos nos da temor,
decimos en consulta, y si le pregunto que si se quiere matar y me dice que sí, ¿qué voy a hacer? Nos da terror a veces hablar del suicidio. Y somos especialistas, pero tenemos que vencer ese miedo y comenzar a hablar. Hay que tener presente también que una cosa es la ideación suicida, el de pronto pensar, ¿y si mi vida se acaba? Porque es normal, Jordán, es normal que si yo tengo un estado depresivo, yo puedo pensar, de pronto si sigo durmiendo, mi problema se acaba o no tengo que enfrentarlo. Fíjate que uno de los síntomas de la depresión es que puede aumentar las horas de sueño que la persona usualmente hace al día. ¿Por qué? Porque es un modo de evadir, es un modo de evadir la realidad, es un modo de no nadar, es un modo de quedarse inmóvil. Entonces ya no duermo 8 horas, ya no duermo 5, duermo 10, duermo 15. Hay jóvenes que pasan hasta 20 horas encerrados en su habitación y estos jóvenes ya estamos hablando de depresiones mucho más agudas, mucho más profundas y lo que se recomienda en estos casos es la intervención psiquiátrica para medicación y siempre, siempre, siempre la psicoterapia. Yo les recomiendo, ustedes pueden ir a un psiquiatra y recibir medicamentos, recibir antidepresivos, siempre y cuando este psiquiatra les haga psicoterapia. Y si el psiquiatra no está especializado en psicoterapia o porque se atendieron en un sistema de salud pública donde de pronto el psiquiatra por la carga de trabajo que tiene no tiene el tiempo para hacer psicoterapia, entonces busquen con carácter obligatorio un psicólogo que pueda hacer la psicoterapia, porque el medicamento interviene un poquito, pero luego lo que nos va a sacar de ese hoyo profundo que es la depresión es la manera en la que estructuramos nosotros los pensamientos, en la manera en la que le damos significado a las cosas que nos van pasando en la vida. Y eso solo lo logramos en psicoterapia, con psicólogos o con psiquiatras, pero con práctica en psicoterapia. Vale, buenísimo. Y cuando me pasa lo contrario, cuando no puedo dormir, ¿Que ¿qué no hago? duermo? No. Mira, fíjate que yo usualmente recomiendo a la persona que, digamos, el manual, ¿no? El librito te va a decir, sí, claro, ve a un psiquiatra que te mande un ansiolítico y el ansiolítico te pone a dormir y ya, eres feliz, no pasa nada. Pero resulta que el insomnio es un síntoma que te está diciendo que hay una molestia, hay una preocupación, algo te dice ese insomnio. Entonces, hay un modelo de terapia, la terapia de aceptación y compromiso, donde no se busca, no se trabaja en contra del síntoma, sino más bien se le escucha, se le analiza el síntoma. Ok, yo tengo insomnio, ¿por qué tengo insomnio? ¿Qué es lo que no me deja dormir? ¿Qué es lo que me está preocupando? Y cuando yo encaro este insomnio, cuando yo busco en mi vida y me sincero conmigo misma y entiendo las cosas que me están movilizando por dentro, finalmente puedo tomar dos opciones. O una vez que yo entiendo qué es lo que me está quitando el sueño, me tomo la pastilla y duermo, o lo enfrento, bien sea conversando con esta persona, tomando una decisión en ese trabajo que no me gusta, decidiendo, tomando decisiones. Recuerda que este es el superpoder de los seres humanos, tomar decisiones. Usualmente cuando lo hacemos, cuando tomamos decisiones, el insomnio desaparece. Me voy a quedar con esa frase, Gil. Mira, vamos a responder las preguntas que... Mira, me hicieron en total 103 preguntas. No te voy a hacer 103. ¡Wow! ¿En No te voy a serio? hacer 103 preguntas. Había muchas repetidas, ¿vale? Entonces yo tomé así como Ok. 4 o 5, ¿no? Que me parecieron que estaban como bien Bueno, formuladitas. gracias. Gracias a todas esas personas que Sí, preguntaron. mira, pero o sea, el de la semana, el de la pasada semana, ya estoy hablando, eh, el Pues de la semana venga. pasada era educación y fue así como slow, pero yo creo que este tema, hay mucha gente que quiere saber de este tema. Bueno, después de la pandemia, muchos de nosotros tuvimos que encontrarnos con nosotros mismos. Ese aislamiento nos obligó a vernos a nosotros mismos y muchos de nosotros nos asustamos con lo que vimos. Y quizás pasamos del modo de supervivencia al que nos obligó la pandemia a, en este momento, a comprender muchas cosas que vivimos en pandemia, pero que no pudimos atender porque estábamos preocupados para garantizar nuestra vida, ¿no? Evitar el contagio, garantizar el suministro de alimentos, resolver lo del trabajo, es decir, adaptarnos a esa normalidad a la que nos obligó la pandemia. Pero en este momento, entonces, estamos como aflorando todas esas emociones que vivimos, los miedos, los duelos. Mucha gente perdió a familiares, las distancias, en fin, todas esas emociones que, como te decía al principio, no desaparecen,
Por eso es importante que entendamos, que procesemos todo lo que vivimos, que tomemos en cuenta nuestras emociones como cosas serias, como cosas reales. Y no se trata de que vayamos por la vida filosofando a cada minuto de la existencia, pero sí de darle permiso, de darnos el permiso de sentir y de entender nuestros sentimientos, de vivirlos. Vale. Te hablaba de los 103 mensajes. Yo tomé Ajá. como 5, ¿vale? Que son como repetidos. Yo tengo una página web buenísima que hace como nubes de ideas. Entonces tú tiras ahí como los textos y él te dice como que las palabras más repetidas son estas y bueno, después te echo ese cuento. Es otra cosa. Ok. Una pregunta muy la voy a parafrasear, ¿vale? Si usted me la escribió tal cual y sabe que es la suya, no va a decir textualmente, pero la cosa va por ahí. Dice, ¿cómo puedo ayudar a que una persona sea consciente de que tiene depresión sin que se sienta atacada? Esa me parece importantísima. Sí, Si veo a alguien sí, como es así, genial. ¿cómo lo hago? ¿Qué recomienda la psicología? Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Vemos a alguien que nosotros creemos que necesita ayuda, pero esa persona no quiere. Es muy difícil, realmente es muy difícil. Yo creo que quizás lo que pudieses hacer es invitar a esta persona a realizar algunas actividades y ser fastidioso. Hay una película, wow, no recuerdo ahorita el nombre, creo que es La mujer de la ventana, o es una mujer que está mucho tiempo en una ventana, la De mujer alguna está parte. atravesando un duelo. Creo que se llama La mujer de la ventana. Alguien seguramente va a saber cómo se llama y lo va a escribir en los comentarios. Bueno, esta mujer está viviendo un duelo, tiene una depresión muy fuerte, está viviendo el duelo por la muerte de su hija, y hay una amiga en esta historia que no se rinde. Y uno en algún momento de la película dice, bueno, pero esta señora qué fastidio, esta señora llega a la casa sin preguntar, llama todo el tiempo. En algún momento de la historia uno tiene dudas respecto a ese personaje, pero resulta que ese personaje, si lo trasladamos a la vida real, puede convertirse en cualquiera de nosotros. Y nosotros podemos ser ese amigo o esa amiga o ese primo, prima, hijo, hija, que está allí sin cansarse atendiendo a esta persona que se siente triste, que está deprimida. ¿Cómo? Bueno, llamándola, saludándola, invitándola a hacer alguna actividad, estando presente. Ni siquiera tienes que lanzarle porras, no le tienes que hablar de su estado de ánimo, no le tienes que decir, ay, ¿cómo te sientes? Vamos a ser felices. No. Simplemente, hola, mira, estoy aquí, tengo una pizza, ¿te la quieres comer? Sí, no. Puedes ayudar a que esa persona se ría, no burlándose de su vida, no riéndose de sí mismo, sino favoreciendo situaciones que la hagan sonreír, porque además químicamente nosotros podemos engañar a nuestro cerebro. Aunque nuestra vida esté hecha un desastre, si reímos, el cerebro puede interpretar que las amenazas han disminuido y entonces favorecemos el equilibrio químico que deberíamos tener para tener un estado de ánimo saludable. Ay, qué buen equilibrio químico tengo yo con este programa. He pasado todo el programa sonriendo. No sé si es por lo que estoy escuchando o por el licor de orujo. Mira, había una que era como repetida. Y creo que ya la respondiste, pero si la puedes puntualizar para el cierre, ¿cómo debo afrontar la depresión cuando me siento en emergencia? O sea, había muchas preguntas que combinaban como ese miedo. O sea, sé que lo tengo, no sé qué hacer, qué hago, qué es lo primero que puedo hacer, más allá de pedir una cita, ver con quién me veo. O sea, hay algo que pueda. Bueno, acabas de decirlo de la sonrisa, pero no sé si eso te ayude cuando estás como muy mal. Sí, mira, es que cuando hablamos de una emergencia en depresión, ¿a qué nos referimos, no? Nos referimos a un intento a atentar contra la vida, nos referimos a un ataque de ansiedad. Una emergencia en depresión puede terminar en un hospital. Yo he visto pacientes que llegan sangrando y que requieren ser atendidos por emergencia psiquiátrica y que definitivamente necesitan, ¿qué se hace? Bueno, los medican, los ponen a descansar por varios días para que luego la persona se pueda comunicar y pueda explicar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sintiendo en ese momento. Por lo menos así funciona aquí en Venezuela. Pero si no se trata de emergencias tan graves como la que estoy describiendo, si no se trata de pronto de un ataque de ansiedad o de un llanto incontrolable, que a veces la persona se puede asustar porque no sabe de dónde proviene, bueno, mi recomendación es que si tienes ganas de llorar, que llores
todo lo que salga, todo lo que puedas, que no lo reprimas. Mucha gente te va a decir, pero ya no llores, ya, deténlo, porque es lo que usualmente la familia o el círculo de contención hace, pero no, al contrario. Aíslate, ¿sí? O sea, procura tener un espacio a solas donde tú puedas drenar todo lo que sientas. Y si tienes además la habilidad de saber identificar qué pensamientos, qué personas, qué circunstancias te vienen a la cabeza en ese momento en el que estás llorando, pues te va a ayudar mucho a identificar los motivos, las razones que te están generando esta depresión. Y si se trata de un ataque de pánico, bueno, recordar que por incómodos que sean los síntomas del ataque de pánico, no son un cuadro que va a generar efectos importantes. O sea, lo más famoso del ataque de pánico es que la persona siente que se va a morir, que tiene un ataque cardíaco, llega a emergencias y el médico le dice, su corazón está bien, usted lo que tiene es psicógeno, es un ataque de pánico que es psicológico. Entonces, recordar esta verdad y aplicar la respiración. Fíjate, un ejercicio buenísimo para controlar un ataque de pánico. Respirar simplemente por la nariz, suponte contando hasta 5, aguantar por lo menos 2 segundos y botar aire por la boca haciendo un hilito de aire y tratando de que ese hilito dure lo más que tú puedas, lo más que seas capaz. Si llegas a 10, perfecto. Si lo haces en 7 segundos, chévere, está bien. Pero tratar de que el botar esta respiración sea de la manera más lenta posible. Esto es un estudio científico. Por tonto que parezca, la respiración logra calmar el sistema de alerta que activa la amígdala cerebral, que al final es lo que nos genera el ataque de pánico, porque el ataque de pánico es como que se nos activaron las alarmas internas y nuestro cuerpo nos dice que estamos en peligro, pero resulta que no hay ningún peligro evidente. Mira, esta era una que salió como 70 veces, ¿no? Y es como, la gente decía como, ¿cómo ayudo a alguien a salir de depresión sin yo caer en depresión? O sea, la gente cree que la depresión es contagiosa. Entonces, ¿cómo hago para ayudarte y que no me contagie? Claro, fíjate, porque sí, porque fíjate, ¿me escuchas? Sí, Ok. te escucho, te veo, te siento. Yo todo. creo que la persona Eso es que eso es plantea esta interrogante, La persona ok, que, bueno, retomas la de la persona persona que, de la persona que, la persona que plantea esta interrogante puede ser que se haya involucrado en la tristeza del otro. O sea que recuerdas la recomendación que te dije, mira, acompaña a la persona con depresión, pero no le preguntes cómo se siente, no le hagas porra, no le digas que se sienta feliz, no le digas, ay, pero sonríe, la vida es mejor, no le digas nada. O sea, no quieras que con tus palabras esa persona se sienta mejor, porque realmente no lo va a hacer. A veces el depresivo simplemente tiene que vivir esa tristeza para poder entenderla. Ahora, también es un error vivir la tristeza junto al depresivo, ¿sí? A la persona con depresión. Ojo que son distintas, ¿no? El depresivo es como una característica puede ser un rasgo de la personalidad y la depresión es otra cosa. La depresión es algo un trastorno, pues una enfermedad de la que podemos salir. Entonces, a ver, que se me fue. ¿cómo lo saco No de allí sin contagiarme, básicamente? Sin yo caer. No, porque no me puedo identificar con tu emoción. Y allí quizás vemos la diferencia entre hablar con un amigo y hablar con un psicólogo. El amigo quizás para darme apoyo puede que los dos empecemos a naufragar. Lo vemos con las crisis económicas, que yo me quejo de algo y el otro también se queja y al final terminamos los días llorando porque a ninguno nos alcanza y lo que hacemos es como nadar en el barro, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del cochirito que llega al lodal, al charco de barro, y en lugar de pasar lo que hace es nadar y quedarse allí y flotar. Entonces a veces nosotros con las tristezas y con las emociones, digamos, más incómodas, nos convertimos en ese cerdito que nada en el lodo y nos comenzamos como a sentir cómodos con esta emoción incómoda. Pero no,
cuando alguien te venga con demasiada tristeza, con demasiada depresión, tú la puedes comprender, la puedes escuchar, pero no te identifiques con eso. Vale, yo creo que no sé, vámonos a caminar puede funcionar mejor, ¿no? Que aún no te sientas así. Sí, vámonos a caminar. Mira, esto estaría enmarcado dentro del mindfulness, que es una técnica estupenda, ¿no? Es el vámonos a caminar, no hablamos del futuro, no hablamos del pasado, simplemente vamos a disfrutar el momento, vamos a ver la brisa de la noche, vamos a disfrutar el aquí y el ahora, y ya, sin ahondar demasiado profundo en las emociones de cada uno, porque finalmente para eso está la psicoterapia. Vale, Lorena, te agradezco con el corazón y con el alma esta entrevista. Yo sabía que eras así, yo sé que eres así, no sabía que eras tan buena psicóloga. Estoy feliz. Bueno, gracias, qué bonito, gracias. Estoy feliz de escucharte. Sé que a mucha gente le va a servir, yo creo que sí. Al final, si lo escuchan 10 o lo escuchan 100 o lo escuchan 500, me da lo mismo. Sí. Sé que estás trabajando en un proyecto, si quieres avisar de algo como para que la gente te busque, te siga, aprovecha, alguien nos ve, a lo mejor. Bueno, yo sí los invito a seguirme en mi cuenta @LorenaGilC en todas las redes sociales. Pronto, quizás en unos días, estaré lanzando un proyecto porque también tengo mis críticas, ¿no? Con la psicoterapia. Muchas veces yo misma fui paciente, digamos, y a veces iba a la psicoterapia y no sabía qué había hecho allí, ¿no? Luego, con el tiempo, me fui dando cuenta de lo útil que había sido y de las cosas que yo pude, de lo que aprendí en ese proceso. Pero la verdad es que en el momento como que no entendía, porque además mi psicólogo era psicoanalista, entonces a veces en el psicoanálisis uno realmente no sabe muy bien lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, justamente por esto me gustaría crear una guía, brindarle a las personas herramientas psicológicas que puedan aplicar en su vida, pero en todos los ámbitos de la vida, con la familia, con la pareja, con los hijos, con la sexualidad, con la personalidad, para que lo tengan allí en su buzón de correo y todas las semanas, así como un newsletter, pues lo puedan leer. Vale, lo vamos a esperar. @LorenaGilC. Pronto. Si te puedo servir de algo, estoy aquí, como la canción aquella. Ya me das la promoción por las redes. Ya la haré. Y bueno, este programa, tú me decías, bueno, en una palabra, Lorena, depresión. Que no sea depresión, no se vale copiar y pegar. En una palabra que no sea la misma. Desconexión. Eso es la depresión. Desconexión. Entonces yo te agregaría otra palabra, buscar conectarnos. Yo los invito a seguir lanzando los dados. Aunque vayamos perdiendo, vamos a lanzar los dados porque nunca sabemos qué nos va a salir. No perder el turno a jugar. No perder el turno, me gusta. Yo creo que en una palabra diría, lo que pasa es que yo lo hago como más desde el punto de vista del budismo. ¿Qué? Soy casi un Buda. La depresión para mí es pasado, ¿sabes? Es pasado. Es vivir ahí, anclado allí, ¿sabes? Que no es que no te entristezcas por lo que has vivido, claro, pero que si de eso puedes sacar algo, creo que lo hablamos por WhatsApp ayer o esta mañana, pues está bien. Y si al final no sacas nada, pues nada, ya no puedes hacer nada con eso. Deprimirte por eso, por el agua que se derramó, pues no sirve de nada. Lorena, te mando un beso total. Enorme, te lo agradezco en el alma, lo voy a editar lo más bonito posible, te juro que hoy no voy a dormir y no va a ser pensando en ti, sino trabajando en el podcast. Y nada, te deseo todo el éxito. Deberías dormir. Te deseo todo el éxito del mundo en el proyecto, cuentas conmigo. Y nos salió muy lindo, ¿vale? De lo que se perdió aquel ministerio donde trabajamos alguna vez, ¿viste? Eso hemos hecho tremendo programa tú y yo juntos. Lorena Gilce en todas Nosotros las redes hacemos sociales. buenas cosas juntas. Así es. Lorena Gilce en todas las redes sociales, psicóloga, periodista, encantadora, inteligente, maravillosa. Gracias por estos minutos. Voy a ir cerrando, voy con la conclusión y bueno, le pasas el link a todo el mundo, ¿vale? Espero que toda la gente del IBS y toda esa gente de todos los hospitales psiquiátricos de Venezuela te vean y te apoyen en esta ruta. Un beso, pórtate bien. Igual para ti, feliz noche de edición.
Poco que agregar a lo que ha dicho mi invitada maravillosa del día de hoy. De verdad que no me voy a cansar o no me va a alcanzar la vida para agradecerle todo lo que esa mujer que ustedes acaban de ver ha hecho por este ser humano. Vale. Lo decía con ella, para mí hablar de depresión es hablar del pasado. Y hay una canción de Sebastián Yatra, que es muy buena, que habla más o menos de esto y que dice que para mirar al futuro tienes que terminar de soltar el pasado. Vive tu tristeza, vívela. Vive tu depresión, vívela. Pero como dijo Lorena, sigue tirando los dados, porque seguramente te va a salir el doble 6. Seguramente vas a seguir adelante. No permitas que esa tristeza, que esa depresión, que ese pensamiento rumiante acabe con una vida que puede ser productiva. Un amor que termina puede ser el inicio de una gran amistad. Una relación con un trabajo puede ser el inicio de una forma de reinventarte. Emigrar de tu país es la oportunidad que muchos hemos tenido para conocer gente maravillosa y hacer cosas que nos gustan. Así que sé que es un momento difícil por el que estás pasando. Espero que esta conversación te ayude. Si es así, dímelo en los comentarios. Comparte esto con alguien que tú creas al que le pueda ayudar. Y recuerda que si hay algo maravilloso que hizo Dios, creas o no en Él, es que hizo un día después de otro. Te espero el próximo fin de semana en una sola palabra. Comparte, comenta, discute. Vamos a darle. Cuídate. Buenas noches. Buena suerte.